Es la intoxicación por monóxido, es la forma de intoxicación de las más graves que hay y de las más frecuentes. Es un gas que se origina por la combustión incompleta de combustibles, que puede ser el gas natural, es el más frecuente, también puede ser por nafta, queroseno, carbón, leña. Y el peligro de esta intoxicación radica en que es un gas que es invisible, o sea, no tiene color y no tiene olor. O sea, la persona se da cuenta solamente por los síntomas. Lo primero que tenemos que saber es cuándo sospecharla. Y no es fácil porque los síntomas se confunden a veces con una gripe o con una intoxicación por otro motivo. Y lo primero que aparece es dolor de cabeza, puede aparecer confusión, puede aparecer dificultad para respirar, náuseas y vómitos en momentos más cuando la intoxicación es más grave. Y los primeros que tienen los síntomas son los animales, las mascotas, y los niños, también los ancianos. Entonces, cuando estamos en un lugar cerrado, calefaccionado, y vemos que la mascota no está bien, o los niños no están bien, habría que sospecharlo enseguida. Lo primero que hay que hacer en esos casos es buscar un lugar ventilado, llevar a un lugar ventilado y llamar a emergencias. Una vez que empiece a respirar aire fresco o que se le pone oxígeno al paciente, generalmente mejora rápidamente. Y bueno, como una forma, es muy importante la prevención en estos casos. Lo principal sería mantener los aparatos de gas verificados o controlados anualmente por un gasista. Se puede sospechar que algún artefacto no está haciendo una combustión completa cuando la llama es amarilla. La llama del gas, cuando la combustión es buena, es azul. Cuando la llama es amarilla, significa que no está quemando bien, la combustión es incompleta. Otra cosa que hay que tener en cuenta, cuando el artefacto produce hollín, en la pared se ve el hollín, eso significa que la combustión no es buena. Y bueno, eso hay que tener muy en cuenta que estos tipos de aparatos tienen que estar en buen estado y tienen que estar verificados en forma anual. Otra forma de prevenirlo es, ahora hay unos detectores de monóxido que son bastante económicos, por 1.200 pesos se puede conseguir en internet. Y bueno, se colocan en los ambientes, sobre todo en ambientes donde hay este tipo de calefactores, artefactos, y emiten una alarma cuando se empieza a detectar el gas. Otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay que usar para calefacción los aparatos que están diseñados para eso. O sea, no es bueno, por ejemplo, usar el horno para cocinar, para calefaccionarse. En todo caso, si se usa, tiene que haber un extractor de aire, pero directamente lo mejor sería evitar ese tipo de cosas. Las ventilaciones de los calefactores, las salamandras tienen que estar bien, no tienen que estar tapadas, eso es muy importante también. Y por ejemplo, una costumbre que es bastante común es calentar el auto antes de empezar a usarlo a la mañana. Eso nunca se tiene que hacer en el garaje o la cochera, porque enseguida se empieza a acumular este gas, uno no se da cuenta, empieza con los síntomas y es muy muy peligroso. Bueno, ante la aparición de los síntomas, llamar al 107 o el 46 20 96 para que acuda una ambulancia, y como les decía, hay que ventilar bien todos los ambientes. De hecho, los casos más graves ocurren cuando las personas están durmiendo. Sí, exactamente. Bueno, es otra cosa que me recordaste. No conviene tampoco dejar prendidos los calefactores o los calefones a la noche. Antes de irse a dormir hay que apagar todo, porque también es muy peligroso, porque cuando uno está durmiendo directamente no da posibilidades de darse cuenta y puede producir la muerte, y la produce bastante rápido. No solo los artefactos que están dentro de la habitación, los de la casa. Todos los artefactos de la casa, lo conveniente sería apagarlos al irse a dormir. Y siempre, como decías, lo mejor es prevenir, hacer todo el control que mencionabas previo, antes del invierno. Sí, en estos casos sí, es muy importante prevenir porque, digamos, una vez que se produjo la intoxicación, es difícil detectar, es difícil darse cuenta que uno está intoxicado por monóxido de carbono, porque los síntomas son inespecíficos, decimos nosotros. O sea, son síntomas que podrían ser por otra cosa. Uno le duele la cabeza, tiene náuseas y no piensa en el monóxido. Y una vez que se produjo la intoxicación grave se produce en poco tiempo y puede ser mortal. Puede ser, este gas reemplaza el oxígeno
y directamente en la sangre no hay oxígeno y empiezan a sufrir los tejidos, el cerebro, el corazón, todos los órganos y se produce la muerte en forma rápida. Se hablaba de más de 200 casos en el país en lo que va del invierno. Sí, son muy frecuentes. Es la forma de intoxicación más frecuente y que más muertes produce en el mundo, una de las intoxicaciones más graves del mundo. Doctor, aprovechamos para preguntarle si está recibiendo muchas consultas por cuadros gripales. Sí, efectivamente esta época, bueno, pasa siempre, todos los años, pero siempre aumentan las consultas. Aprovechamos para decirle a la gente que evite estar en lugares cerrados cuando está con síntomas de gripe, que intente estar en su casa. Ante la presencia de síntomas, siempre consultar por las dudas para descartar algo más grave. Y bueno, que sepan que en esta época el servicio está un poquito complicado, tenemos muchas consultas y por ahí las demoras son un poquito más grandes, pero bueno, vamos a verlos a todos. El que no lo ha hecho, ¿conviene vacunarse todavía? Bueno, ese es un tema polémico. La vacuna de la gripe, y esto va a causar polémica, pero no es una vacuna que haya demostrado de disminuir los casos de gripe, ni haya demostrado disminuir la gravedad de los casos de gripe. Digamos, se sigue recomendando. Yo generalmente a mis pacientes les informo esto, que no tiene demasiada evidencia científica, pero bueno, siempre el paciente es el que decide. O sea, tienen que saber que no es una vacuna que garantice no enfermarse. O sea, uno se puede poner la vacuna y puede enfermarse lo mismo y puede tener casos graves lo mismo. Incluso la vacuna tiene algunos efectos secundarios que alguna gente los padece, otros no, pero los días siguientes puede dar síntomas de gripe, o sea, la misma vacuna puede darnos síntomas de gripe. Y bueno, es un tema polémico, pero yo la vacuna particularmente tengo mis reservas, no la recomiendo tan abiertamente. Tiene sus pros y sus contras.